2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo en este día tan especial, domingo 23 de mayo del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina de Dios, más allá de los límites. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro estudio de la palabra del Señor. Quiero también agradecerle profundamente al Señor, que todos le podamos agradecer todo lo que Él está haciendo por nosotros de manera individual y por lo que Dios está haciendo en nuestro país. No queremos soslayar de que lo que vivimos actualmente es por la gracia, la misericordia y la bondad de nuestro Dios. Que el Señor continúe con esa gracia, misericordia y bondad sobre nuestro país, de tal manera que sigamos adelante y nuestra economía se pueda reestablecer. Estamos orando para que de una manera muy especial Dios nos sorprenda, trayendo del norte, del sur, del este y del oeste su bendición económica y financiera sobre nuestro país. Así que sigamos dándole gracias al Señor y reconociendo que por Él es que tenemos la condición sanitaria que vivimos en el día de hoy. Y eso lo podemos comprobar al ver a los países vecinos, la condición en la que están, y oramos por ello para que también el Señor haga fluir su misericordia y su gracia por cada uno de estos países. Así que vamos a tener una palabra de oración en esta tarde. Padre amado, muchísimas gracias por volvernos a dar el privilegio de estar juntos en el estudio de tu palabra, en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Queremos que tú nos dirijas y que puedas entregarnos la revelación que tienes preparada para nosotros en el día de hoy, que nos edifique, nos fortalezca en nuestro ser interior, que nos dé un mayor conocimiento de tu voluntad y de tu propósito, de lo que tú hiciste en la iglesia del primer siglo que quieres restaurar para la iglesia del presente. Abrimos pues nuestros corazones para que tú deposites esta semilla y tu Espíritu Santo maravilloso pueda trascender a través de tu palabra en nuestras vidas. De antemano queremos darte toda la honra y la gloria por lo que tú hagas con nosotros en este momento del estudio de tu palabra. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos y hermanas, estamos estudiando el capítulo número 13 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos viendo lo que fue el discurso del apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Allí quedamos y hoy vamos a continuar, y yo he titulado esta parte del final del capítulo número 13, fin de la labor en Antioquía de Pisidia. Vamos entonces a entrar al final de estos versículos para ver lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Los líderes judíos presentaron argumentos teológicos en contra de Pablo y Bernabé allí en Antioquía de Pisidia. Después de su discurso, habían escuchado prosélitos y también otros moradores gentiles piadosos, dice la palabra de Dios, y a ellos le causó un gran efecto positivo el mensaje que Pablo predicó, y dice la palabra del Señor que por celo entonces los judíos comenzaron a levantarse en su interior contra Bernabé
y Pablo. Entonces el siguiente sábado les tocó ir de nuevo a la sinagoga, que ahora con el relato de la palabra les explico algunas cuestiones allí, si lo que Pablo compartió por segunda vez fue en la sinagoga o fuera de ella, por la cantidad de gente que dice el doctor Lucas que estuvo allí. Entonces en ese momento se llenaron de celo y los líderes de la sinagoga, los líderes judíos, presentaron argumentos teológicos en contra de Pablo y Bernabé. Pero la Biblia nos dice que la verdadera razón para su denuncia fue que se llenaron de celo. Cuando vemos que otros triunfan, donde no tenemos logro o no recibimos lo que anhelamos, es difícil regocijarse con ello. Los celos son nuestra reacción natural, pero qué trágico es cuando los celos intentan detener la obra de Dios. Si un trabajo es obra de Dios, regocíjate en él, sin importar quién lo haga. En mi disertación de este día, voy a compartirle a ustedes 6 aspectos esenciales de la conclusión de la labor misionera de Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. El primer aspecto que le tocaré es la predicación de Pablo despertó la atención de los judíos. Segundo, Pablo y Bernabé volvieron a predicar. Tercero, Pablo y Bernabé pronunciaron juicio contra los judíos. Cuarto, los gentiles se regocijaron y glorificaron la palabra de Dios. Quinto, la palabra de Dios se difundió por toda la región. Sexto, salieron para hacer lo mismo en otros lugares. Vamos a ver este primer punto. La predicación de Pablo despertó la atención de los gentiles. Lo sustenta Hechos capítulo 13, versículos 42 y 43, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: cuando ellos salían, les rogaron que el sábado siguiente les hablara de estos temas. Entonces, una vez despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes les hablaban y les persuadían a perseverar fieles en la gracia de Dios. El objeto del relato que sigue es vindicar a los apóstoles y en especial a Pablo, de que procedió en este caso con toda la precaución imaginable. Vemos primero que la predicación de Pablo suscitó tal interés que los gentiles que asistían a los servicios de la sinagoga le rogaron que el siguiente sábado les hablasen de estas cosas. Esto es, del perdón de los pecados y de la justificación por la fe mediante la obra del crucificado y resucitado. ¿Quién se podía negar a partirles el pan a estos hambrientos de la palabra de Dios? Así quedaron los gentiles de Antioquía de Pisidia hambrientos después de la palabra que Pablo les predicó. Y la pregunta es: ¿quién se podía negar a partirles el pan a estos hambrientos de la palabra? Qué bueno cuando uno comparte la palabra de Dios con gente que tiene el corazón abierto y que recibe, porque mire, se aumenta la unción, pone en demanda en el que está predicando, y eso es maravilloso, ver el fluir entonces del Espíritu Santo. Además, tras aquella misma reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, es decir, se convirtieron al Evangelio uniéndose a los discípulos de Cristo. Esta frase equivale a la que hallamos en Hechos 11, 23b. A mayor fidelidad, gracia más abundante. Vamos a ver el segundo punto. Pablo y Bernabé volvieron a predicar.
Está basado en Hechos 13, 44 y 45. Dice, el sábado siguiente se reunió oiga esto que dice Lucas. El sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Lógicamente que casi toda la gente en la ciudad no cabe en la sinagoga. No sé si lo hicieron en un lugar abierto o qué, pero dice Lucas, o a menos que sea una hipérbole, que es lo que vamos a ver más adelante. Y cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Al atender al interés mostrado y a la invitación, Pablo y Bernabé volvieron al sábado siguiente y se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Si no se trata de una de las frecuentes hipérboles, no es posible que la sinagoga tuviese cabida para tanta gente. Para mí, es probable que haya sido hecha esta actividad fuera de la sinagoga. Como en otras ocasiones, los judíos, probablemente por boca de los principales de la sinagoga, se llenaron de celo al ver la muchedumbre de gentiles con su concepto exclusivista de salvación. Llevados de la envidia, contradecían a lo que Pablo decía y blasfemaban. Es decir, hablaban mal, insultaban al precioso nombre de nuestro Salvador. Es cosa corriente, amados hermanos, que quienes comienzan contradiciendo al ver que sus argumentos son eficazmente rebatidos, prorrumpen en maldiciones y blasfemias. Vamos a ver el tercer punto. Pablo y Bernabé pronunciaron juicio contra los judíos. Este punto lo sustenta Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, o sea, con denuedo, dijeron, era necesario que se les hablara a ustedes primero la palabra de Dios, pero ya que la han desechado y no se juzgan dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ante esto, Pablo y Bernabé pronuncian uno de los juicios más serios de todo el Nuevo Testamento. Para ellos, echaron mano de todo el denuedo con que el Espíritu Santo los llenaba. El juicio contra los incrédulos judíos es que por desechar la palabra de Dios, que a ellos primeramente debía ser anunciada, la labor misionera había de llevarse a cabo principalmente entre los gentiles, ya que estos mostraban mejor disposición. ¿Por qué era necesario que el evangelio fuera ante a los judíos? Dios planeó que a través de la nación judía todo el mundo lo conociera, como dice Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Pablo, como judío, amó a su pueblo, según podemos ver en Romanos 9 del 1 al 5, y quiso darle toda oportunidad para que se le unieran en la proclamación de la salvación de Dios. Es lamentable, pero muchos judíos no reconocieron en Jesús al Mesías, ni entendieron que en él Dios ofrecía la salvación a cada uno, judío o gentil, a quien venga él en fe. La frase, y no se juzgan dignos de la vida eterna, ha de entenderse conforme al sentido del griego axios,
No significa que alguien pueda ser digno de la vida eterna en virtud de su mérito o de su esfuerzo, ya que en este sentido todos somos indignos de la vida eterna, sino que pronunciaban contra sí mismos el juicio de que no estaban dispuestos a recibir la vida eterna, como dice Mateo 3:8. Frutos dignos de arrepentimiento. Ellos no mostraron frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, se debe mostrar arrepentimiento sincero para empezar el camino de la vida eterna. Por uno de los designios incomprensibles de la providencia de Dios, que Pablo explicará ampliamente en el capítulo 11 de Romanos, el endurecimiento de los judíos sirvió para que el evangelio nos llegase más rápidamente a los gentiles. Dios planeó que esta luz fuera Israel, como dice Isaías 49:6. Dice: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel. Yo te pondré como luz para las naciones, a fin de que seas mi salvación hasta el extremo de la tierra. A través de Israel vino Jesús, la luz de las naciones, como dice Lucas 2:32. Esta luz se esparciría y alumbraría a los gentiles. Vamos al cuarto punto. Los gentiles se regocijaron y glorificaron la palabra de Dios. Este cuarto punto lo sustenta Hechos capítulo 13, versículo 48. Al oír esto, los gentiles se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban designados para la vida eterna. En contraste con la oposición de los judíos, vemos que los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor. Se alegraban sobremanera, puesto que habían hallado la luz, la verdad, el consuelo supremo de la salvación, con el poder que el Espíritu de Dios imparte a los que reciben a Cristo. Solo los que han pasado por esta bendita experiencia saben lo que es el verdadero gozo y la verdadera felicidad. Son así los más aptos para glorificar y dar gracias a Dios. El versículo termina diciendo: y creyeron. Esto es, abrazaron la fe cristiana, todos cuantos estaban destinados a la vida eterna. El verbo griego significa, en su sentido primordial, poner en orden de batalla. Se refiere al llamamiento eficaz, la vocación eficaz a la fe, que es la puerta para la vida eterna. El participio griego tetagmenoi se emplea en los papiros para indicar los inscritos en algún libro o registro, y la misma verdad se expresa en la figura de un rollo o libro de la vida en el que se hayan inscritos los salvos, como dice Filipenses 4:3. Creyeron aquellos a quienes Dios dio gracia para creer. Vinieron a Cristo aquellos quienes el Padre atrajo, y el Espíritu hizo efectivo el llamamiento del Evangelio. Es cierto, amados hermanos y hermanas, con tal de que no se deje a un lado la cooperación humana, siempre con el poder que el Espíritu da a la gracia de Dios. Son dos cosas: la gracia de Dios operando en nosotros, entonces cooperamos creyendo, arrepintiéndonos de nuestro pecado, y empezamos desde allí una aventura con el Dios de los cielos, como dijo el apóstol Pablo hablando acerca
de este poder en 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios, no por mí mismo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, he trabajado con afán, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Tenemos que reconocer que todas las cosas las hace Dios a través de nosotros. Si reconocemos esto, no nos vamos a envanecer creyendo que nosotros somos la divina pomada. Es Dios operando a través de nosotros. Cooperamos al abrir nuestro corazón, al buscar a Dios y tener relación íntima con Él. Entonces nos convertimos en los instrumentos útiles y santificados que Él utiliza. No debemos en ningún momento pensar que es por nuestra capacidad, nuestra habilidad. No, es la gracia de Dios operando a través de nosotros. Cuando reconocemos esto, la unción de Dios se pone pesada en nosotros, muy fuerte, porque todo el reconocimiento nosotros se lo damos al Señor Jesucristo. Vamos al quinto punto. La palabra de Dios se difundió por toda la región. Este punto lo sustenta Hechos capítulo 13, versículo 49. Dice así: la palabra del Señor se difundió por toda la región. Como consecuencia de esta aceptación del Evangelio por parte de los que creyeron, se difundió entonces el Evangelio por toda la región. ¡Qué maravilloso! Los creyentes reciben a Cristo, han recibido de la gracia de Dios, comienzan a dar la gracia y es una onda expansiva. A través de esos creyentes que dan de gracia, entonces se va expandiendo la obra del Señor Jesucristo. Los que habían creído hicieron cuanto estaba en su mano para extender la semilla del Evangelio, que es lo más normal que debe pasar en medio de la iglesia. Estaban tan gozosos de haber sido hechos partícipes de la buena noticia que deseaban comunicar a otros aquello de lo que estaban llenos. Si nos hemos percatado del valor de las almas, del tremendo dilema que representa la salvación o la condenación eterna y el poder salvífico del Evangelio, no podremos menos de ser misioneros con los de cerca y con los de lejos. Vamos al sexto punto. Salieron para hacer lo mismo en otros lugares. Esto lo sustenta Hechos capítulo 13, versículos del 50 al 52. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus territorios. Entonces sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé, después de sembrar allí la semilla y plantar una iglesia cristiana, salieron para hacer lo mismo en otros lugares. No se nos dice que llevasen a cabo ningún milagro para confirmar la doctrina que predicaban, pero el que tantos paganos abrazasen la fe cristiana bajo la influencia del Espíritu de Dios era la mayor maravilla para aquellos a quienes Dios dispuso para la vida eterna. Los discípulos que Pablo y Bernabé habían hecho en Antioquía de Pisidia estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero los que habían echado las primeras semillas, Pablo y Bernabé, padecieron por ello persecución de parte de los judíos incrédulos y tuvieron que marchar pronto a otra parte. En lugar de aceptar la verdad, los líderes judíos echaron a Pablo y a Bernabé del pueblo. Cuando se confronta
a las personas con una verdad que trastorna, a menudo dan la espalda y se niegan a escuchar. Cuando el Espíritu de Dios señala cambios necesarios en nuestras vidas, debemos escucharlo, o de lo contrario, arriesgamos a alejar tanto la verdad de nosotros que nos dejará sin afectar. En efecto, hay dos detalles dignos de hacer alusión aquí. Uno, los que toman la iniciativa en esta persecución son los judíos, que siempre hacen notar su influencia, pues siempre han manejado los asuntos financieros de las regiones donde residen. Ellos instigaron a las mujeres piadosas, es decir, simpatizantes con la religión judía y distinguidas de la alta nobleza de la ciudad, las cuales solían destacarse en los asuntos públicos de la ciudad al ejercer sobre ellos una influencia desconocida en las ciudades de Grecia. Estas mujeres de la nobleza influyeron a su vez en sus maridos, los principales de la ciudad. Mediante esta cadena de agentes de Satanás se produjo la persecución contra Pablo y Bernabé. Lo segundo que podemos ver aquí, en estos 3 versículos, la persecución llegó hasta expulsarlo de sus confines. No huyeron llevados del miedo, sino arrojados por la violencia. Pero ellos, conforme al consejo que había dado Jesús, sacudiendo contra los judíos incrédulos e instigadores de la persecución el polvo de sus pies, salieron de la ciudad. Esto simbolizaba limpiarse de la contaminación de los que no adoraban a Dios. Para Pablo y Bernabé, hacer lo mismo a los judíos demostraba que al rechazar el evangelio no eran en verdad parte de Israel y no eran mejor que los paganos. El Señor Jesús dijo que sus seguidores no son culpables si se rechaza el mensaje, siempre y cuando seamos fieles en presentarlo. Cuando predicamos a Cristo con esmero y sensibilidad, Dios no nos responsabiliza por las decisiones de otras personas. Pero si callamos y no presentamos el evangelio, llevamos parte de la culpabilidad. Así que Pablo y Bernabé, al haber sido echados de la ciudad, ya no tenían nada que ver con ello, y como detestación de su incredulidad, llegaron a Iconio, se fueron a otra ciudad y dejaron detrás de sí el testimonio que habían ofrecido con toda buena voluntad a todos, sin distinción ni excepción, la gracia del evangelio. No se fueron a Iconio a buscar refugio, sino a proseguir su labor. El Señor Jesucristo dijo, si no le aceptan en un lugar, váyanse a otro lugar, no huyendo, sino para seguir presentando la verdad del evangelio. Entonces esto fue lo que hizo Pablo y Bernabé, siguieron compartiendo la palabra de Dios en otros lugares. Al igual que ellos, nosotros como seguidores de Cristo hemos sido llamados a compartir el evangelio. Porque si la gente que está alrededor de nosotros, con los que pernotamos, nosotros no le comunicamos el evangelio y se pierden, nosotros tenemos parte de la culpa porque no hemos presentado a Cristo. Pero si nosotros se lo presentamos y ellos aceptan a Cristo, gloria al Señor, nosotros nos regocijaremos con ellos. Si se lo presentamos y no aceptan a Cristo, ya no tenemos responsabilidad, porque nuestra responsabilidad no es salvarlo, nuestra responsabilidad es compartirle de buena manera el evangelio de nuestro
Señor Jesucristo. Esto es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios que hicieron Pablo y Bernabé y que debemos hacer también nosotros. Ahora, allí no todos rechazaron al Señor. Allí muchísimos gentiles recibieron a Cristo, pero no todos los judíos tampoco rechazaron al Señor. Se nos dice que hubo judíos que siguieron a Pablo y a Bernabé. Así que de ambos pueblos, del pueblo judío y del pueblo gentil, el Señor levantó una iglesia en Antioquía de Pisidia. Damos toda la honra y la gloria a Dios porque su palabra no fue compartida en vano. La palabra siempre hace aquello para lo cual Dios la envía. Bien, con esto hemos llegado al final del capítulo número 13 del libro de los Hechos del Espíritu Santo. En la próxima iniciaremos el estudio del capítulo número 14. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, queremos darte muchas gracias porque a través de lo que tú plasmaste, dándole la inspiración al doctor Lucas, nosotros podemos ver la manera como tú llevaste adelante la extensión del reino de los cielos en ese primer viaje misionero. Aprendemos muchas cosas de las que ocurrieron con Pablo y Bernabé y nos nutrimos, Señor, de esas estrategias, de esas acciones. Nos nutrimos de tu palabra y de las cosas maravillosas que tú haces. Hay lugares donde ellos llegaron y hubo milagros y mucha gente se convirtió a causa de los milagros. Pero aquí en Antioquía de Pisidia, los gentiles, los moradores de esta comunidad, estaban hambrientos de tu palabra y no ocurrió ningún milagro, pero muchísima gente se convirtió al evangelio. No hubo que hacer demostración de poder para que ellos se convirtieran. Entonces hay lugares donde llegamos que tú tendrás que hacer milagros para poder convencer a la gente y otros donde la gente estará ávida de tu palabra y tendremos que aprovechar de acuerdo a cómo sea el propósito tuyo en cada lugar. Queremos honrarte y glorificarte y darte gracias por esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les continúe bendiciendo, cubriendo, protegiendo y esperamos Dios mediante poder estar con ustedes una vez más el día jueves a las 7 de la noche cuando seguiremos hablando acerca del carácter para poder reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Mientras llega ese momento, les saludo y les bendigo en el nombre de Jesús. Esta ha sido otra transmisión de Medellín, Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectar.